Hoy en esta mañana vamos a hablar de algunas verdades que encontramos en la Biblia tan maravillosas y tan admirables que a veces es difícil creer lo que Dios dejó escrito en su palabra. Para muchos cristianos, estas verdades que encontramos en la Biblia les es difícil creer lo que Dios está diciendo, pero es su palabra y debemos de creer. Antes vamos a ver algunas preguntas, las cuales vamos a reflexionar sobre ellas, y espero que todos ustedes puedan contestar a estas preguntas, a estas interrogantes de reflexión y también del conocimiento elemental y básico del Evangelio, de las buenas nuevas. ¿Cree usted que Cristo murió por todos los pecados de toda la humanidad? ¿Lo creen ustedes? ¿Creen ustedes que Cristo murió para perdonar nuestros pecados? ¿Cree usted que el sacrificio de Jesús fue suficiente para pagar por todos los pecados de toda la humanidad? ¿O nosotros tenemos que añadirle algo al sacrificio de Cristo? ¿Fue suficiente el sacrificio de Cristo? Fue suficiente. No hizo falta nada para que nosotros agreguemos algo. ¿Cree que Jesús hizo todo para ser reconciliados con Dios y redimirnos? ¿O hay algo que nosotros le faltó a Cristo y que nosotros tenemos que hacer? Lo hizo todo. ¿Cree que Cristo resucitó y que también nosotros resucitaremos? Claro que sí. ¿Creen que Cristo nos dará la vida eterna como regalo sin merecerla? Sí. Así es. Cuando hablamos de estas verdades, estamos hablando de la esencia de la teología centrada en Cristo, tan sencilla y tan simple. Si creemos todas estas cosas, propiamente estamos todos evangelizados. No necesitamos comprender más todavía. Esta es la esencia del mensaje de Cristo. No necesitaremos entonces ser evangelizados. ¿Cree que Dios puede transformar nuestras vidas pecaminosas y malas en vidas de santidad? ¿Tendrá poder Dios para hacerlo? ¿Cree que Dios nos ama tanto que siempre nos aceptará como sus hijos? Hermanos, esta es la esencia del Evangelio. Comprendemos, creemos estas verdades de Dios a través de todo lo que hemos escuchado, de sermones, lo que hemos estudiado, lo que hemos leído en la Biblia. ¿Lo creemos? Sí, lo creemos. Y esa creencia ha cambiado nuestra forma de pensar. Y eso se llama arrepentimiento. El cambio de pensamiento en nuestra mente hacia las verdades de Dios, la aceptación de esas grandes verdades. O sea que creo que la mayoría de todos nosotros no necesitamos evangelismo. Necesitamos algo más, lo que sigue después del evangelismo. Después de haber creído todo esto, necesitamos seguir adelante. Necesitamos lo que dijo Jesucristo en Mateo capítulo 16, verso 24. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere ser mi discípulo, porque ya creyó las verdades de Dios, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo,
Después de creer, después de haber cambiado nuestra mentalidad, que se llama arrepentimiento, tenemos que hacer algo. Negarnos a nosotros mismos. Tomar su cruz y seguirle. Número 1, negarse a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Significa dejar el trono, el gobierno de nuestra vida, salir de que nosotros no somos los gobernantes ni los dirigentes de nuestra vida y darle el lugar a Cristo. Que Él sea el Señor de nuestra vida y no nosotros. Se puede expresar de una manera sencilla como esta muchacha lo está expresando al aceptar a Jesús no solamente como su Salvador, sino como su Señor, su Maestro, su gobernante de su vida. Y dice estas frases tan sencillas, pero van a la esencia. Señor, delante de ti está mi vida. Pongo en tus manos todo lo que soy, para que se haga siempre conforme a tu hermosa y perfecta voluntad. Está renunciando a que ella tiene todo el control de su vida. Está negándose a sí mismo y está dando lugar a Jesucristo para que intervenga, gobierne su vida y la voluntad de Dios perfecta y hermosa se haga en la vida de esta persona. Esto es lo que dijo Jesucristo: niéguese a sí mismo. Usted ya no es el gobernante de su vida, sino que tiene alguien a quien usted dio el lugar de gobernante, de rey, de señor, para que dirija su vida. Número 2, tome su cruz. Hay que tomar la cruz, pero sería muy sencillo tomar algo de madera, algo de metal y decir: ya tomé mi cruz. Esto es de una manera simbólica. Y número 3, hay que seguir a Jesús. Caminar, seguir a Jesús. 3 cosas que se deben de hacer después de haber pasado, de haber recibido las buenas noticias del Evangelio. Gálatas 2:20. Me gustaría que todos leyéramos detenidamente Gálatas 2:20, que es la base de este mensaje. Comenzamos a leerlo todos juntos. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Aquí está resumido a grandes rasgos lo que es el caminar de un cristiano después de haber creído al Evangelio. Lo está diciendo Pablo: ser crucificado con Cristo. Crucificado con Cristo, ¿qué quiere decir? Una persona que es crucificada, ¿qué sucedió con Cristo cuando fue crucificado? Murió. Y nos está diciendo la Biblia de una manera de enseñanza que con Cristo estoy crucificado. Hemos sido crucificados con Cristo. Quiere decir, hemos muerto con Cristo. ¿Qué significa morir con Cristo? Morir con Cristo tiene varios significados y la Biblia nos aclara lo que es morir con Cristo. 1, morimos, estamos muertos a la ley. ¿Qué significa esto? La Biblia nos aclara más todavía en Romanos 7:4. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley. Todos ustedes han muerto a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue resucitado de los muertos. De este modo llevemos fruto para Dios. Hemos muerto a la ley.
¿Qué significa que una persona sea muerto, crucificado con Cristo, muerto a la ley? Gálatas 2:16. Sabiendo que ningún hombre es justificado, es decir, es limpiado de sus pecados. Ningún hombre es justo ante Dios por las obras de la ley. O sea que ningún ser humano, por obedecer a Dios, por más que quiera obedecerle a Dios, como lo quiso hacer el pueblo de Israel en la antigüedad, no puede estar limpio, no puede quitar todo lo malo de su ser. No se puede agradar a Dios y ser limpio nuestra vida por la obediencia. Ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Continuamos leyendo. Para que seamos justificados, quiere decir limpios y justos ante Dios por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley, es decir, por la obediencia que nosotros tengamos a algún mandamiento de Dios, nadie será justificado. No es la obediencia la que nos limpia, es la fe en Jesucristo la que nos hace justos y limpios ante Dios. Muchas religiones creen que lo que uno hace en las obras, y como algunos dicen, hay que hacer buenas obras para ganarnos el cielo, es decir, para estar bien ante Dios. Pero aquí nos está diciendo la Biblia que la obediencia no está descartando que obedezcamos a Dios, sino está diciendo que la obediencia a Dios no es lo que nos limpia, no es lo que nos hace justos ante Dios, sino es la fe, la confianza que nos depositamos en el sacrificio de Jesucristo. Eso es lo que nos limpia. En Efesios 2:4-6 encontramos, la Biblia nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos, ¿qué cosa? Muertos en pecados. Fue grande su misericordia y vio los seres humanos pecadores por naturaleza humana, y aún nos dio vida por medio de Jesucristo cuando estábamos muertos en pecados. Estoy leyendo Efesios 2:4-6. Por gracia ustedes han sido salvados. Por gracia, ¿qué significa gracia? Gratis, gratuitamente. No ganamos nosotros el reino de Dios. No son las obras las que nos hacen aceptos a Dios. Es la gracia, la misericordia de Dios que extendió para nosotros. Y dice: por gracia ustedes han sido salvados. Ya es un hecho para Dios. Nadie lo va a impedir. Ustedes ya son salvados. Y en unión, esto es muy importante, en unión con Cristo Jesús, Dios, ante la vida de Dios, Dios ya nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Aunque todavía no sea una realidad para nosotros, para Dios ya es un hecho. Nadie lo puede impedir en todo el universo. Es un hecho que hay que creer, son verdades de la Biblia que debemos de creer, tan maravillosas, que Dios, por su misericordia, por su amor y por su gracia, nos ha salvado. Es decir, nos ha justificado de todos nuestros pecados. Y cuando resucitó Jesucristo, también estábamos ahí representados en Jesucristo, y cuando Él ascendió a los cielos y se sentó en los lugares celestiales, ahí también estábamos nosotros siendo representados. Es lo que nos dice la Biblia. Así que morimos con Cristo, morimos a la ley. Quiere decir, nos olvidamos que nuestras buenas obras van a limpiar nuestra vida, que nuestras buenas obras vamos a ganar el reino de Dios. No. Es la misericordia, el amor, la gracia de Dios lo que nos da acceso a su reino. Pero también, cuando dice Pablo, somos crucificados en Cristo,
Nos está diciendo que ahora estamos muertos al mundo, crucificados al mundo. Gálatas 6, verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí. Es decir, el mundo ya no me interesa, es como una persona muerta, no le interesa todo lo que suceda. Entonces, un cristiano, una persona que ha creído al Evangelio y que quiere seguir adelante, el mundo tiene que morir como Cristo en la cruz, y allí es crucificado el mundo. Toda la forma de vida del mundo está muerto para el cristiano. Y yo estoy muerto también para el mundo. Es decir, mi vida no va a estar a la disposición de todo lo que suceda en el mundo, porque ahora pertenecemos al que nos rescató, al que nos compró con su vida, con su sangre. Así que morimos con Cristo, morimos a la ley, es decir, ya no creemos que nuestras obras nos ganan el reino de Dios, sino que recibimos el reino de Dios por amor, por misericordia, por gracia, de una manera inmerecida, como un regalo de Dios. Somos muertos al mundo porque ya no seguimos las costumbres del mundo, ya no estamos entregados al mundo. Sencillamente ha habido un cambio en nosotros. Estamos muertos para el mundo y el mundo está muerto para nosotros. Pero también algo muy importante: estamos muertos al pecado. Y esta es una gran verdad que a veces va más allá de lo que nosotros leemos y a veces nos es difícil creerlo, pero vamos a verlo en la Biblia. Gálatas 5:24. Los que son de Cristo, ¿qué ha ocurrido con ellos? Han crucificado. Pablo dijo, hemos sido crucificados con Cristo. Y los que son de Cristo han crucificado ¿qué? La naturaleza pecaminosa está crucificada. Y una persona crucificada está viva o muerta. ¿Es para que siga viviendo? Oh, significa muerte. Crucifixión significa muerte. Y aquí nos está diciendo la Biblia que si usted es de Cristo, se ha crucificado la naturaleza pecaminosa de usted, y la mía ha sido crucificada con todas sus pasiones y deseos. Ha sido muerta, ha sido crucificada. Segunda de Pedro 1:4. Y si ha sido crucificada y muerta la naturaleza humana y las bajas pasiones y deseos de los seres humanos, ahora en la segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, nos dice: así Dios nos ha dado preciosas y magníficas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Por Adán y por el hecho físico de haber sido engendrado físicamente, tenemos naturaleza humana, naturaleza pecaminosa, que tiene que ser crucificada como Cristo fue crucificado en la cruz. Y tiene que morir ahí esa naturaleza pecaminosa. Pero hay una promesa de parte de Dios, que ahora hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Y la palabra para participantes de la naturaleza divina, la palabra participante en el griego es koinonos. Y el diccionario Strong, la máxima autoridad de griego, nos dice que la palabra participante, que fue inspirada en 2 de Pedro 1:4, significa socio, compañero, participante. Es la traducción que nos da autorizada del griego, que participamos, que somos socios de la naturaleza divina, el que mutuamente comparte y es compañero, ampliando más el significado, que nosotros somos participantes, que Dios comparte su naturaleza con nosotros.
que somos participantes. ¿Qué quiere decir participante? Que nosotros somos socios, que nosotros somos compañeros, que nosotros participamos de la naturaleza divina. Podemos creer que así como participamos de la naturaleza humana de Adán, podemos participar de la naturaleza divina. Vean lo que nos está diciendo la Biblia, que usted puede participar de la naturaleza divina. Continúa leyendo 2 de Pedro 1:4. Después de haber oído de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones, ahora participamos de la naturaleza divina. ¿Estamos conscientes de que somos participantes de la naturaleza divina o nos es difícil creerlo? Que un cristiano participa ya de la naturaleza divina. Los cristianos entonces ya no pueden cometer pecados porque están participando de la naturaleza divina. Aquí parece un contrasentido, que si somos participantes de la naturaleza divina, quiere decir que los cristianos ya no pueden pecar. ¿Es imposible para ellos? ¿Están los cristianos muertos al pecado? Hemos leído en la Biblia que se ha crucificado la naturaleza pecaminosa, pero ¿estamos muertos al pecado? ¿Pueden pecar los cristianos? ¿Es esto verdad lo que nos está diciendo la Biblia? Que ya somos participantes de la naturaleza divina y que nuestra naturaleza pecaminosa ha sido crucificada y ha muerto. Existen dos naturalezas: la naturaleza humana y la naturaleza divina. Es decir, la esencia de los humanos y la esencia de la divinidad. Dos naturalezas existen, la humana y la divina. ¿Cómo son? Veamos primeramente cómo es la naturaleza humana. Gálatas 5:19-21 nos describe cómo es el ser humano por naturaleza. ¿Cómo es el ser humano? Las obras de la naturaleza pecaminosa, naturalmente de los seres humanos, se conocen bien, dice Pablo. ¿Y cuáles son? Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Esta es la descripción de la naturaleza pecaminosa del hombre, que es la naturaleza humana. Les advierto ahora, dice Pablo, como antes ya lo hice, que los que practican, los que viven en tales cosas, no heredarán el reino de Dios, porque tienen esa naturaleza pecaminosa y viven en todo lo que acabamos de leer. Esa es la naturaleza humana. ¿Cómo es la naturaleza divina? Ahora veamos la naturaleza divina, de la cual Dios nos hace participantes. Gálatas 5:22-23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esa es el carácter de Dios. Es la naturaleza divina de la cual participamos, del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la amabilidad, de la bondad, de la fidelidad, de la humildad y del dominio propio. ¿Ven ustedes el contraste de la naturaleza pecaminosa del hombre y la naturaleza divina? Y Dios nos dice que la naturaleza pecaminosa ha sido ya crucificada.
Hemos muerto al pecado. La naturaleza humana fue crucificada y ahora somos participantes de la naturaleza divina, que es totalmente opuesto a la naturaleza humana. Así que existen dos naturalezas, aparentemente y realmente opuestas la una a la otra, porque no se parecen. Es lo opuesto, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Pero si somos entonces participantes de la naturaleza divina, ¿por qué es que un cristiano todavía comete pecados, cae en el pecado? Bueno, muchos cristianos dan una explicación equivocada, pero es la explicación que dan y vamos a verla. Aquí tenemos una analogía y comparan. Tenemos un perro terrier de la raza terrier irlandesa y tenemos un bulldog. El terrier está como representando la naturaleza divina, el bulldog la naturaleza humana. Los dos se enfrentan. ¿Quién creen ustedes que gane de estos dos perros? El bulldog. Y por eso muchos cristianos dicen: es que sigo siendo carnal, tengo naturaleza humana, sigo siendo humano, por eso hago esto y hago lo otro. Y así se excusan de cometer y vivir en el pecado. Es que el bulldog siempre es más feroz. Pero piensen por un momento, habría una forma, como lo explican muchas personas, que es una forma equivocada de explicar estas dos naturalezas. Pero dicen, ¿habría una forma de que un día el terrier le ganara al bulldog? Piénsenlo. ¿Cómo creen ustedes que podría ganarle el terrier al bulldog? Su cerebro está pensando ahorita, ¿cómo haría? Un problemón tremendo. ¿Cómo hacer que el terrier sea superior al bulldog? No le den de comer al bulldog. Casi mátenlo de hambre para que sea débil, para que no tenga ganas de levantarse. Debilítenlo, no lo alimenten y alimenten muy bien al terrier. Y el terrier será superior al bulldog. Entonces dicen, entonces usted tiene que alimentar la naturaleza divina y tiene que debilitar, y en esa debilitación muchos piensan que lo que hay que castigar es el cuerpo humano, y de ahí viene el origen de las penitencias, que entre más castigue yo mi cuerpo, más debilito al bulldog, es decir, la naturaleza pecaminosa que hay en mí va a quedar débil cada día. Y en un momento dado, la naturaleza que Dios me imparte va a ser superior y va a derrotar. Esto es totalmente falso. Y sin embargo, muchos cristianos así lo explican. Tenemos que cambiar nuestra comprensión al respecto. Si los cristianos ya han crucificado su naturaleza pecaminosa, todavía queda la pregunta: ¿ya no pueden pecar? ¿No pueden caer en pecado? ¿Los cristianos son perfectos? No, no lo son. Sí pueden pecar. Y si pueden pecar, ¿de verdad están participando de la naturaleza divina? Es ahí donde muchos no pueden creer que estemos participando de la naturaleza divina, porque todavía hay pecados que se cometen. ¿Cuál es la explicación? Pablo dijo: con Cristo estoy crucificado. Hemos sido crucificados, así como Cristo murió en la cruz, he sido crucificado, mi naturaleza pecaminosa ha sido crucificada. Romanos 6, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, es decir, nuestra naturaleza humana pecaminosa, fue crucificada juntamente con Cristo. Cuando Él fue crucificado y murió, allí estaba representada nuestra naturaleza humana, y con Él morimos, para que el cuerpo del pecado, nuestro cuerpo físico que tiene naturaleza humana inclinada hacia el mal, que el cuerpo del pecado sea destruido, no que sea debilitado, sino que sea destruido, a fin de que no sirvamos más
al pecado, que no vivamos más al pecado. Y aquí algunas versiones, y voy a leer la versión internacional, no toda la versión internacional, no toda es aceptable, porque cuando se hace una nueva versión de la Biblia, para que les autoricen el copyright, los derechos de autor, tiene que haber cambiado mínimo un 10% de las palabras de otras traducciones de la Biblia. Y a veces para completar ese 10% ponen palabras que desvían el concepto de la Biblia, aunque sean Biblias muy modernas. Así de que no se vayan con la pinta de que la versión internacional es la mejor de todas las traducciones. Y aquí tenemos un ejemplo. La versión internacional dice lo siguiente: nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado pierda su poder. Es el que el bulldog sea debilitado, no destruido. Y aquí es una traducción que nos lleva a una equivocación, a fin de que no sirvamos al pecado. Entonces, que sea debilitado. La traducción correcta debe de ser del griego: que sea destruido, no que se debilite, sino que sea destruido. Y del griego la palabra katargeo, nuevamente el diccionario Strong, la máxima autoridad del idioma griego al español, nos dice que significa anulado, abolido, sin efecto. No significa debilitado, que sea menos fuerte, sino que esté inactivo, que quede en nada, que sea separado. En otras palabras, muerto. Que una persona muerta está anulada, está abolido, ya no tiene efecto. Y eso es lo que está diciendo la Biblia. Que la naturaleza pecaminosa quede anulada, quede muerta, abolida, crucificada. Hemos sido crucificados. Es decir, nuestra naturaleza pecaminosa ha sido crucificada cuando Cristo murió en la cruz. Así que el cuerpo del pecado nos lleva a una mala interpretación, pierda fuerza. No, que el cuerpo del pecado, la palabra griega es clara, que el cuerpo del pecado sea destruido, que el bulldog sea muerto, no sea debilitado. Y eso es lo que ocurre con un cristiano, que el bulldog, la mala naturaleza, la naturaleza pecaminosa, sea destruida. Hablemos un poquito del placer del pecado. Cuando un hombre de mundo peca, engaña a la esposa, se va de parranda, ¿se siente culpable y con remordimiento? Yo oía en la fábrica donde trabajaba que alardeaban, disfrutaban y decían: fui con esta mujer y le engañé y ahí la abandoné y lo que sea y todo eso. Nomás el egoísmo. No sienten remordimiento, al contrario, es una hazaña. Se presentan como héroes, se sienten verdaderamente que es lo máximo, porque pudieron quizás engañar a la esposa, porque le soltaron 2, 3 palabras descompuestas a otra persona, etcétera, etcétera. Porque se fueron de parranda toda la noche, fornicación, borracheras, orgías, etcétera. Y ellos tienen no remordimiento, sino es como un orgullo poderlo hacer. Es como lo máximo que yo he hecho, porque soy muy macho y soy muy hombre. Es así cuando un hombre del mundo peca. Pero ¿qué sucede cuando un cristiano verdadero peca y cae en pecado? ¿Cómo creen que se siente ese cristiano? ¿Ven la diferencia? Cuando un cristiano, quizás porque no estaba orando mucho, no estaba acercándose mucho a Dios, se alejó de Dios, cae en pecado. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se siente? No se siente orgulloso de haberlo hecho, ¿verdad?
Se siente que le remuerde la conciencia, siente que hizo mal, está triste, está acongojado, se apena, se avergüenza. Pero preguntamos ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se avergüenza? La razón es que la naturaleza del cristiano ha cambiado. Ya no tiene la naturaleza pecaminosa, ha cambiado. Y cuando él cae en pecado, está haciendo algo contra su naturaleza que ya ha sido cambiada. Por eso no se enorgullece del pecado. Al contrario, es como la mariposa. La mariposa ha cambiado su naturaleza. Ya no es una oruga. Y podemos comparar al cristiano con su naturaleza pecaminosa como una oruga, que todo lo que busca es físico, comer y comer y comer, es lo que hace, digamos, una oruga, hasta que revienta la piel de tanto comer. Y luego lo repite como 6-7 veces de tanta glotonería que tiene esta oruga. Pero ella anda naturalmente en el suelo, la oruga anda arrastrándose, pero cuando se convierte, cuando es cambiada, transformada, la oruga, cuando la naturaleza humana deja de ser y nosotros tenemos una naturaleza diferente, somos participantes de la naturaleza divina, se compara entonces como una mariposa, que sí, en ocasiones podría estar en el suelo, pero ya no vive en el suelo. Es otra su finalidad, tiene otra, ya no puede volver atrás, esto ya murió, esto no está unido a la mariposa. Sencillamente es totalmente diferente. Como cristianos es un error seguir creyendo que el viejo hombre que éramos, la naturaleza humana, no ha muerto, que todavía sigue viva en nosotros, y que la naturaleza pecaminosa continúa todavía viviente en nosotros, y que hay una lucha en nosotros de la naturaleza divina con la naturaleza humana. Ha muerto la naturaleza humana. Fue el viejo hombre. ¿Dónde fue crucificada? Con Cristo en el Calvario. Colosenses 2:11-12. En él, en Cristo, también ustedes fueron circuncidados. Se les quitó la piel para que ustedes sean considerados como hijos de Dios, con circuncisión, no por mano humana, como lo hacen los judíos, al despojarse del cuerpo pecaminoso carnal. Ustedes, cristianos, han sido circuncidados, se les ha quitado ¿qué cosa? Se les ha despojado del cuerpo pecaminoso y carnal. Ha muerto, ha sido destruida la naturaleza humana en el cristiano. Y esta circuncisión la hizo Cristo, la hace Cristo. Debemos de estar conscientes de lo que está haciendo Cristo e hizo Cristo. Sigo leyendo en Colosenses 2:11-12. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. Cuando una persona es bautizada, es quitada su naturaleza humana pecaminosa, es sepultada, por eso la persona se le sumerge, significando la muerte del viejo hombre, de la naturaleza pecaminosa. Y en Cristo también fuimos resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó a Cristo de entre los muertos. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? ¿Sigue siendo el viejo hombre? Es una nueva criatura. ¿Las cosas viejas se debilitaron? No, las cosas viejas, la naturaleza pecaminosa, ya pasó, ya fue crucificada, ya murió, ya Cristo la quitó, la removió del cristiano. He aquí todas son hechas nuevas. Pongámoslo en otra forma. Un nuevo bebé no quiere decir que trae el cuerpo del papá o de la mamá. Es una nueva criatura, totalmente diferente. Romanos 6:2-3 y del 6-8. Porque los que hemos muerto al pecado, no dice los que seguimos debilitados al pecado, sino los que hemos muerto
hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, el que ha sido bautizado en Cristo, hemos sido bautizados de una manera simbólica ¿en qué? En su muerte. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué ocurre con él? Nuestra naturaleza pecaminosa fue crucificada con él para que el cuerpo del pecado venga menos, no, sea destruido a fin de que no vivamos ni estemos sirviendo más al pecado. El cristiano tiene asegurada la victoria sobre el pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, es decir, al ser bautizados, morimos con Cristo simbólicamente. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos, resucitaremos como Él resucitó. Así que lo tenemos aquí. Aquí es una persona que estaba viviendo para el yo. Yo soy el único que importo. Yo soy el que dirijo mi vida. Yo no necesito que nadie me diga nada. Yo, egoísmo. Pero ese yo es crucificado en Cristo, negándose a sí mismo en la crucifixión. Y luego, cuando es bautizado, es sepultado con Cristo. Y cuando, como Cristo resucitó, entonces cuando se levanta la persona bautizada, resucitado como una nueva persona en Cristo. No es la vieja persona, a continuación de la vieja persona. Es una nueva creación que Dios está haciendo. Expliquémoslo de esta manera. Aquí está la ascendencia de Adán, la naturaleza humana. Pero llega un momento en que somos cortados de la naturaleza humana. Ya no recibimos la savia de la naturaleza pecaminosa. Somos cortados y ahora en Cristo, que es la vida, somos injertados. Es decir, somos unidos a Cristo. Eso es lo que hace una persona que se bautiza. Se une a Cristo. Y unidos a Cristo, ¿qué sucede posteriormente con esa rama? Ya recibe la savia de Cristo, ya no pertenece a la naturaleza pecaminosa, ahora sí puede llevar fruto de otra manera. Y llevar fruto, ahora que está recibiendo la savia de Cristo, significa Cristo está viviendo en mí. Cristo vive en el cristiano, es la participación de la naturaleza divina en el ser humano. Cuando un cristiano peca, está actuando contra su naturaleza que ya tiene, que ya Dios le participó. Por eso se siente triste, por eso puede contristar al Espíritu Santo. Así que no se puede echar vino nuevo, es decir, el Espíritu Santo no se puede unir, no puede trabajar plenamente en odres viejos, es decir, con el viejo hombre, con la naturaleza pecaminosa. No, tiene que ser el vino nuevo en odres nuevos. Así también, una nueva creación es ahí donde el Espíritu Santo viene y es una nueva criatura. El viejo hombre ya murió, fue crucificado. Hemos sido crucificados con Cristo. Gálatas 2:20. Vamos a volver a leer todos juntos este versículo. He sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Hemos sido crucificados con Cristo. Ya nuestra vida es diferente. Con Cristo estaba Pablo crucificado y descendió a la tumba, es decir, con el bautismo, pero resucitó y ahora Cristo está viviendo en él. Ya no es el yo el que vive, el que gobierna mi vida, sino es Cristo. Cristo es ya mi vida, Cristo es mi gobernante, Cristo es mi rey, Cristo es mi Señor. Por Él
Él está dirigiendo mi vida. Ya no es la naturaleza pecaminosa donde yo era el que mandaba, sino que ahora decimos que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Ahora Cristo está en ti. Unidos a Cristo fuertemente, la unión que tenemos nosotros con Cristo, la relación fuerte que tenemos con Cristo, Él vive en nosotros y nosotros estamos viviendo en Él. Esa unión estrecha, fuerte, que es lo más importante para un cristiano. Y si nosotros vivimos en Cristo y Cristo vive en nosotros, ¿obedeceremos a Dios? Sí, claro que sí, como consecuencia de ello, pero el número uno es estar unido a Cristo. Así, para que podamos decir, yo estoy en Cristo, mi vida está en Cristo, y Cristo está en mí, está viviendo su vida en mí. La última oración de Jesús antes de ir al Calvario, antes de ser crucificado, Él oró de la siguiente manera. Una oración, la oración antes del máximo sacrificio de Jesucristo, Él pidió algo muy importante, que su oración sin duda fue contestada por su Padre. Juan 17, 20 al 23 y también verso 26. No ruego solamente por estos, es decir, por mis discípulos. No estoy rogando solamente por mis discípulos que me rodean. Ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos seamos, ¿qué cosa? Uno, una unidad. Padre, así como tú estás en mí y yo estoy en ti, permite también que ellos también estén en nosotros, unidos a nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Unidad fuerte con Cristo. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, que nos ha amado Dios a nosotros, así como Dios amó a su Hijo. ¡Qué grande amor! Como Dios amó a Jesucristo, con ese mismo amor nos ha amado también Dios el Padre. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté morando en ellos y yo mismo esté en ellos. Es decir, yo esté viviendo en los creyentes, en los cristianos, voy a estar viviendo en ellos. Romanos 8:9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa. Pablo lo reafirma ahora. Ustedes cristianos ya no están viviendo según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y cuando encontramos en la Biblia Espíritu con mayúsculas, quiere decir Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si Cristo no está morando en esa persona a través del Espíritu Santo, no es todavía de Cristo. No ha aceptado todavía la invitación de Jesucristo para que venga a morar en su corazón, para que venga a transformar, para que venga a cambiar su naturaleza pecaminosa y hacerlo participante de la naturaleza divina. Así que el Espíritu de Cristo, es decir, el Espíritu Santo, está en el cristiano, y el Espíritu Santo es poder. Es Dios en acción en la persona de aquel que ha creído. Y cuando el Espíritu Santo, cuando Dios está morando en el cristiano no es el que dice, es que no puedo, es que la naturaleza humana me jala. No, entonces puede decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Puedo vencer el pecado, puedo vencer las tentaciones. Soy una persona victoriosa porque Cristo está viviendo en mí. Y si Cristo está viviendo en mí, soy un cristiano victorioso.
La vieja naturaleza ha quedado crucificada. Así que, y si acaso la persona, el cristiano, por descuido cae en el pecado, está entristeciendo al Espíritu Santo. Está haciendo algo contra su naturaleza. Por eso el cristiano se siente avergonzado. Por eso el cristiano tiene una actitud diferente, de que quiere seguir a Cristo, pero se ha resbalado en el camino, como el que va corriendo, los atletas que van corriendo y se resbalan por descuido. ¿Qué sucede? Con más coraje, con más decisión se levantan para seguir caminando, no se quedan tirados en el suelo. Es decir, un cristiano no anhela vivir ya en el pecado, porque su naturaleza pecaminosa ha sido crucificada, sino que ahora ya no vive él, ahora Cristo vive en él. Y si Cristo está viviendo en él, el Espíritu Santo está en el corazón del cristiano, entonces tiene la naturaleza divina. Si usted quiere saber qué tan ampliamente Cristo está viviendo en usted, tiene que ver los efectos. Hay más amor, hay más gozo, hay más paz, hay más tolerancia, hay más paciencia, hay más amabilidad, hay más bondad, hay más humildad. Si está aumentando toda esta la naturaleza, estamos dejando que la naturaleza de Dios more, gobierne nuestra vida. Se va a ver que Cristo está viviendo en nosotros, no porque nos pongamos un letrero de que soy cristiano, sino porque nuestros hechos van a revelar que ahora Cristo, estamos abriendo la puerta de nuestra vida de par en par para que transforme. Es el único que puede cambiar nuestra vida. El pueblo de Israel en la antigüedad, él creyó que él podía cambiar su vida. Él creyó que obedeciendo a Dios era muy fácil y se dio cuenta de que no era así. Pero no cayó, es decir, en la razón de que lo que el pueblo de Israel necesitaba no eran sus propias fuerzas de obediencia, sino era tener fe en Dios, confiar en Él, que Él puede cambiar la vida de un ser humano. Él puede cambiar el corazón negro y malvado de un ser humano y hacerlo blanco. Tiene el poder Dios para hacerlo. Si el hombre lo acepta, si el hombre abre de par en par su corazón, puede esto ocurrir. Como cristianos tenemos el deseo y el poder para resistir y vencer al pecado, porque tenemos naturaleza divina, ya está en nosotros. El día que nos bautizamos murió, Cristo cambió. No sentimos nada, porque es algo invisible, porque es por fe. No es por vista, es por fe, es por creer en lo que Dios está haciendo. Ya fuimos inclusive puestos en lugares celestiales en el reino de Dios. Por fe, ya Dios, cuando Cristo resucitó y ascendió a los cielos, ahí estamos representados usted y yo, que hemos creído, que fuimos sepultados con Cristo y también cuando Él resucitó, fuimos resucitados con Cristo. Y cuando Él ascendió a los cielos, nuevamente al reino de Dios, ahí está usted, allí estoy yo. No por obras, sino por la gracia, por el amor, por la misericordia de Dios. Así que el Espíritu Santo es Dios trabajando en nosotros, es la naturaleza que tenemos, que Dios nos ha dado. Así que volvamos a leer este versículo tan importante de Gálatas 2:20. Vamos a leerlo todos juntos. Yo quiero que se lo lleven grabado en su mente, que lo analicemos y que pensemos lo que Dios quiere de todos nosotros. Leamos todos juntos. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Confiamos en la fidelidad de Dios. Confiamos en la fidelidad de las palabras de Jesucristo, que ya somos participantes de la naturaleza divina. A veces podemos dudar que en realidad un cristiano tenga naturaleza divina, porque a veces un cristiano puede obrar contra su propia naturaleza que ya ha sido cambiada. Pero recordemos
que Dios siempre nos aceptará, como el hijo pródigo. ¿Recuerdan que el hijo pródigo, cómo pidió la herencia de su padre? ¿Cómo fue y la malgastó y vivió perdidamente allá lejos de su padre? Y luego él perdió su identidad. A veces los seres humanos perdemos la identidad de quiénes somos, de que somos hijos de Dios, de que tenemos naturaleza divina, que el padre, cuando el hijo pródigo estaba lejos de él, en desobediencia, el padre lo consideró que ya no tenía un hijo, o lo siguió considerando que era su hijo. Siguió considerándolo que era su hijo. Y el hijo pródigo entonces regresa con un plan. Él quiere ser siervo. Ya perdió la identidad, piensa que Dios no lo va a aceptar porque cometió pecado, porque hizo lo malo. Entonces dice, voy a regresar, pero quiero ser ya un servidor, un trabajador. Es decir, quiero por mis obras ganarme el cariño de mi padre. Pero la Biblia nos dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No por las obras que nosotros hagamos podemos ganarnos el amor de Dios. Es que el amor de Dios está derramado, es siempre aceptar a su hijo. Cuando regresa el pródigo le dice, sí, quiero ser tu siervo, ya no quiero ser tu hijo. ¿Y el padre qué le dice? ¿Lo recibe como siervo, como trabajador o como hijo? ¿Lo había perdonado el padre? ¿Había en un momento dejado el padre de considerar que él seguía siendo su hijo? ¿Y cuántas veces nosotros llegamos a considerar que ya el padre, que ya no oro porque Dios no me va a escuchar? Porque pensamos que estamos tan retirados de Dios, porque hemos dado la espalda a Dios y pensamos que Dios ya no nos acepta. Pero siempre que regresemos a acercarnos con el Padre, Él siempre vamos a recobrar nuestra identidad. Y el hijo pródigo, cuando regresó, ¿saben qué hizo el padre? Fue a encontrarlo. Él fue a encontrarlo. Y luego le puso anillo en su dedo. Ese símbolo de autoridad, símbolo de que sigue siendo mi hijo. Te considero no un esclavo, no un servidor, sino eres mi hijo, lo máximo. Y luego puso sandalias en sus pies, probablemente llegó descalzo. Entonces lo vistió con ropa fina, le hizo fiesta. Es decir, has perdido, hijo mío, tu identidad de que eres mi hijo. Y ahora te voy a dar esa identidad. Y a veces nosotros podemos perder nuestra identidad como hijos de Dios. Pero siempre que nosotros volvamos nuestros ojos y queramos ir ante Dios, Él siempre nos recibirá con los brazos abiertos. Porque es grande su amor, su misericordia y su gracia que ha derramado en nosotros. Y Él nos quiere transformar. No somos nosotros, es Dios el que transforma al ser humano. Es Dios el que pone la nueva naturaleza en el ser humano para transformarlo con su poder. ¿Podrá Dios seguir transformando nuestra vida? ¿O se habrá acabado el poder de Dios? ¿Qué serán nuestros propios esfuerzos? Cuando una persona quiere cambiar por sí mismo, por su fuerza de voluntad, siempre fracasará, porque lo que necesita es un poder superior a nosotros, que reconozcamos que seguimos siendo hijos de Dios y que reconozcamos a Dios como nuestro Padre y que por el sacrificio de Jesucristo, al aceptarlo, tengamos la fe de que por ese sacrificio somos limpios de todos nuestros pecados y que somos aceptos ante Dios. Y que cuando hemos sido limpios de todos nuestros pecados, hay algo más. Dios nos hace participantes de cómo es Él, de su naturaleza divina. Comenzamos a participar, nuestra vida comienza a ser transformada. Ya no más somos orugas, ahora somos mariposas. No solamente buscamos el lodo, no solamente buscamos lo de abajo, ahora buscamos lo de arriba, como las mariposas. Ya no están buscando el suelo, sino ahora ha cambiado
la realidad del ser humano, cuando nosotros, como fuimos sepultados con Cristo, resucitamos con Cristo. Y Él ascendió a los cielos y está en el reino de Dios. Ahí está usted, ahí estoy yo. Son verdades maravillosas que debemos de creer, porque así lo dice la palabra de Dios. Yo les animo a que siempre tengamos nosotros nuestra identidad en Jesucristo, porque Él es el que nos da la identidad. Seguimos siendo hijos de Dios. Tenemos una naturaleza divina. Podemos vencer el pecado, podemos vencer las tentaciones, no por nosotros mismos. Cuando usted diga, yo puedo hacerlo, irá al fracaso. Cuando diga, yo no puedo, Señor, pero tú sí me puedes ayudar a cambiar y transformar mi vida, entonces estamos abriendo de par en par la puerta para que Cristo viva en nuestro corazón. Y siempre no preguntemos, no dudemos si Cristo vive en nosotros. Si hemos sido bautizados en su muerte, hemos sido resucitados cuando Cristo resucitó, tenemos una nueva creación. Somos diferentes. Nuestro viejo hombre fue crucificado. Ahora el que vive en nosotros es Jesucristo, como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Terminemos haciendo una oración. Padre Santo y bueno, ayúdanos a comprender estas verdades grandiosas de tu palabra, que ya tenemos naturaleza divina, que nuestra naturaleza pecaminosa, cuando tú moriste en la cruz, fue crucificada nuestra naturaleza pecaminosa, que cuando nosotros descendimos a las aguas del bautismo, tú hiciste una transformación invisible en nuestra vida, de la cual ahora, Señor, te agradecemos, porque por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia inmerecidamente recibimos y somos participantes de naturaleza divina. Permite, Padre Santo, que siempre tú continúes viviendo en nosotros, que ya en nuestra vida nosotros no seamos los señores ni los gobernantes de nuestra vida, sino que eres tú, Señor, el que dirige nuestra vida con tu palabra, que eres tú, Señor, con tu Espíritu Santo, que gobiernas, que dirige nuestra vida y que nos llevas a la victoria. Gracias, Señor, porque siempre nos aceptas como tus hijos, no como tus trabajadores ni tus empleados. Tú quieres hijos, Señor. Gracias por amarnos con ese mismo amor con que amaste a tu Hijo Jesucristo, con ese mismo amor, Señor, inmerecido, pero tan grande y maravilloso, con que nos amas a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque no podemos pagarte con nada ese grande amor, esa grande misericordia, esa gracia infinita que derrama sobre todos los seres humanos. Gracias, Señor. Ayúdanos a reconocer nuestra identidad en ti, que sabemos que nuestra vida está contigo y tú estás en nuestra vida, que somos uno contigo, con el Padre, que es diferente ya nuestra vida, que hemos sido puestos cambiados y transformados del reino de las tinieblas y del pecado al reino de tu luz admirable, y que estamos, Señor, sentados contigo en tu reino. Gracias, Señor, porque es un hecho, porque es una realidad. Permítenos creerla de tal manera que podamos ejercer esa autoridad y ese poder sobre el pecado, sobre las tentaciones, y podamos glorificar con nuestra vida, que sea Cristo el que vive en nosotros, y que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria de tu bendito nombre. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias porque siempre nos acepta. Gracias porque siempre seremos tus hijos y nunca nos rechazarás. Gracias, Señor, por todo lo bueno y las grandes y maravillosas promesas que tú has hecho una realidad, y que aunque nosotros aún no las vemos, para ti, Señor, ya son un hecho y es una realidad. Gracias, Padre Santo, por mostrarnos a través de su palabra la grandeza, Señor, de ser participantes de tu naturaleza divina. Y ahora, Señor, podemos con toda confianza decir que tu Hijo amado, Cristo Jesús, vive en nosotros, y que nosotros, nuestra vida, la es Jesucristo. Gracias, Señor, por ponernos en el verdadero camino de reconocer que somos tus hijos,
y poderte decir que tú eres nuestro Padre y sigues siendo nuestro Padre muy amado, y nosotros también tus hijos, muy amados, con grande amor, con el mismo amor que amaste a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por amarnos tanto, porque no lo merecemos. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia. Lo agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón, en el nombre bendito de Jesucristo nuestro Salvador.